a la doctora Cintia García, no sé antes presentarla. Ella es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y maestra y doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Sus líneas de investigación y artículos publicados se relacionan con las poblaciones afrodescendientes esclavizadas y libres en la Nueva España y sobre los vínculos con el Caribe hispano. Ha impartido clases en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM y en el posgrado y licenciatura en Historia en la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Gracias, Mariana, por la presentación. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena al comité organizador y al INERM por continuar abriendo espacios para el diálogo y para la difusión de los estudios históricos sobre las poblaciones de origen y de ascendencia africana en nuestro país, que bueno, pues como lo hemos visto a lo largo de estas mesas, pues forman parte de nuestro presente y por consiguiente formaron parte de nuestro pasado. Miren, para este coloquio me gustaría compartirles un fragmento de una investigación que realicé ya hace algunos años y que se relaciona con el estudio de fugas y de ventas de personas esclavizadas a través de la prensa colonial. Y bueno, pues como se ha mencionado en las mesas anteriores y en la conferencia magistral, el estudio de estas poblaciones pues se ha basado en diversas fuentes, ¿no? Como también acaban de mostrar tanto Dimas como Chloe, los archivos parroquiales, por ejemplo, notariales, inquisitoriales, también se han basado en pinturas y en fotografías como las que se analizaron el día de ayer por la doctora María Elisa y por la doctora Laura Inés. Se han utilizado también relatos y crónicas como las que abordó la doctora Mayra Córdoba, y en esta ocasión me gustaría compartirles algunos hallazgos a partir del estudio de las publicaciones periódicas que circularon en el Virreinato Novohispano. Entonces, voy a dar lectura a unas notas que preparé para ustedes. Esta fuente nos da, o sea, las publicaciones periódicas nos da la oportunidad de conocer sobre la vida cotidiana, sobre la política, la administración y la economía virreinal, así como sobre las mentalidades en la sociedad novohispana. Es una fuente muy rica que, si se observa con detenimiento y con paciencia, permite identificar mujeres, hombres, niñas y niños descendientes de africanas y africanos, tanto libres como esclavizados. También ofrece información sobre las dueñas y los dueños de personas esclavizadas en un periodo en el que, si bien la cantidad de personas en esta condición había disminuido, aún se registraban prácticas de sujeción forzada, de resistencia e insubordinación. Entonces, voy a iniciar hablándoles un poquito sobre las fuentes, sobre las características de esta fuente, para después compartirles algunos ejemplos de estos llamados encargos y finalizar con algunas conclusiones o reflexiones finales. La siguiente, por favor, Mariana. Gracias. Bueno, pues durante el siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX hubo muchas publicaciones esporádicas como folletines, hojas sueltas, sermones, pasquines, manuales, edictos, etcétera. Pero las que circularon de manera oficial, de manera sostenida y regular, fueron la Gaceta de México, que en su tercera edición circuló de 1784 a 1809, y el Diario de México, que circuló de 1805 a 1817. Es decir, que yo me he concentrado en estas dos que comprenden justamente ya un periodo tardío de colonización o del periodo virreinal. Desde el primer número, el editor de la Gaceta de México, Manuel Antonio Valdés, invitó a la población a utilizar este medio para anunciar ventas, hallazgos, pérdidas, compras, para promocionar algún producto o alguna obra literaria o algún negocio. A diferencia de la Gaceta de Madrid, que publicaba avisos de carácter oficial o sobre novedades editoriales, sostengo que las publicaciones novohispanas, los anuncios cumplieron una función de comunicación social,
entre los habitantes de la mayor parte del reino. En general, los anuncios eran textos breves con información precisa y redactados en un lenguaje sencillo, estrechamente vinculados con la expresión oral. En opinión de Rosalba Cruzotto, los anuncios muestran que las publicaciones posiblemente eran leídas en voz alta en lugares públicos donde coincidían personas letradas y personas analfabetas, que escuchaban atentas las noticias y los avisos. De ahí que la prensa novohispana propiciara la difusión de información entre un público más amplio que el estrictamente letrado, fomentando además la participación de grupos sociales a los que las publicaciones originalmente no estaban dirigidas. En este sentido, las publicaciones periódicas novohispanas cumplieron la función de utilidad que la autoridad les atribuía en consonancia con los valores ilustrados de la época. La siguiente, por favor, Mariana. En cuanto al uso de la prensa para vender, comprar y localizar personas esclavizadas, hay que decir que no fue una práctica exclusiva de la Nueva España, pues hubo prácticas similares en La Habana, en Puerto Rico, en Caracas, en Río de la Plata, en Perú, en Nueva Granada, en Brasil y en otros lugares. Y si bien comparten características generales, la forma, la frecuencia y el contenido de los anuncios reflejan las dinámicas específicas de la esclavización en cada uno de estos lugares. En apenas unas líneas, los anuncios de ventas de personas esclavizadas se dirigían a los potenciales compradores para exponer los pormenores del negocio. La o el anunciante regularmente especificaba el nombre de la persona en venta, el sexo, la edad, el estado de salud, su calidad, características físicas y de carácter, así como las habilidades y conocimientos útiles para el trabajo. También se incluían, en ocasiones, las condiciones de la venta, el nombre del propietario y su domicilio. En estos anuncios, entre comillas, la voz que escuchamos es unilateral, escuchamos la voz del vendedor o de la vendedora. No obstante, el análisis de esta voz permite obtener información sobre las personas en venta y sobre la percepción que los dueños tenían de sus esclavos y de sus esclavas. Es importante señalar que desde el punto de vista jurídico y comercial, una persona esclavizada, tal como también lo han señalado mis compañeros de mesa, pues podía ser vendida, podía ser comprada, hipotecada o arrendada. Sin embargo, coincido con lo que señala Carlos Aguirre, es imposible concebir, a las y los esclavizados únicamente como mercancías. No fueron objetos pasivos. Diversas fuentes demuestran que ejercieron influencia sobre sus condiciones de vida y desarrollaron formas activas de resistencia y agencia, ¿no? Tal como se han venido abordando en este coloquio. Una vez realizadas estas advertencias, vamos a algunos ejemplos. La siguiente, por favor. El primer encargo, como eran denominados en la época, sobre una venta de una esclava fue colocado a principios de 1784 en la Gaceta de México. El dueño era don José de Terán y Quevedo, administrador de la Real Renta de Tabaco, además de ser dueño de la mina de Nuestra Señora de Guadalupe en Real de Santana, Guanajuato, quien buscaba vender a una negra esclava que entre sus virtudes tenía la de buena cocinera y lavandera. Junto con ella serían vendidas sus dos hijas, la mayor de 5 años y la menor de 2. El precio de transacción se apegaría al avalúo que una autoridad hiciera de ella. Finalmente señala una condición para su venta que llama la atención. La negra esclava debía venderse de mar en fuera, es decir, más allá de las costas novohispanas, por existir una orden superior que así lo había dictaminado. Este fue el único caso en el que se hizo un requerimiento de este tipo para realizar la compra. Al no ofrecer más datos sobre la mujer, no es posible determinar por qué debía venderse mar en fuera,
pero probablemente ella o su dueño estuvieron sujetos a un proceso judicial del que resultó tal mandato. A pesar de lo atípico de la solicitud de compra, este primer anuncio de venta posee muchas de las características que el resto de anuncios tenían y que resultan interesantes analizar, como la forma en que eran denominadas, por sus dueños, las actividades que realizaban, los precios y las edades. Por su parte, la cantidad de anuncios de venta de hombres fue significativamente menor. Representaron aproximadamente una cuarta parte de los anuncios dedicados a la venta de mujeres. El primero apareció el 19 de enero de 1790, es decir, 6 años después del primer anuncio de venta de mujeres. Mariano del Barrio, quien fue alférez del Regimiento Fijo de Infantería de México, publicó la venta de un esclavo llamado José Luis Medina. No ofreció ninguna descripción física ni tampoco mencionó su precio, pero mencionó que sabía ejercer dos oficios, el de sastre y el de zapatero. Sin duda, dos actividades de prestigio y altamente redituables. La siguiente, por favor. Otro caso semejante fue publicado el 8 de febrero de 1800. Se trató de la venta de José Manuel, un esclavo del licenciado José Bernardino Rodríguez, que al parecer era un personaje conocido en Puebla. De José Manuel se dice que tenía 24 años con algunos meses y poseía vastos conocimientos. Era cochero, era buen jinete, sabe hacer cinchas de cerda, jáquimas y demás menesteres de caballo. Por todo ello, su dueño pedía 400 pesos, el precio más alto en los anuncios de esclavos encontrados. En la mitad de estos anuncios de venta, tanto de mujeres como de hombres, se mencionó su calidad y las más comunes fueron, cuando se mencionaron, fueron negro, negra, mulato o mulata. En el 20% de los anuncios, perdón, las mujeres fueron vendidas con sus hijas y en el 15% fueron vendidas junto con otra mujer. Como se mencionó, llama la atención que haya más anuncios de ventas de mujeres que de hombres. Pero ahora pasaremos a otro tipo de anuncios. Los anuncios sobre fugas de personas esclavizadas son más extensos que los anuncios de venta y ofrecen otro tipo de información como el lugar en donde huyeron, la vestimenta que llevaban, descripciones físicas más detalladas, así como el nombre del dueño o de la dueña y el sitio al que debía acudirse a dar noticias. Si bien a través de la Gaceta no es posible saber si las personas fueron capturadas, puede afirmarse que este fue un medio recurrente de búsqueda debido a la amplia circulación de la publicación. Cabe destacar además que el término cimarrón no fue empleado en estos anuncios, aunque sí expresiones como esclavo huido o esclava fugitiva. El estudio de estos avisos permite constatar que, aunque el uso de mano de obra esclavizada era menor para esta temporalidad, las prácticas de resistencia continuaron siendo ejercidas por la reducida población aún sometida a la esclavitud. El primer anuncio sobre fuga publicado en la Nueva España fue el de María Josefa, que es el que están viendo en sus pantallas, y Eusebia Josefa Machuca, que es un anuncio bastante conocido y bastante citado dentro de los estudios de estas poblaciones. Ambas huyeron de la casa de sus amos, quienes además de buscarlas, las acusaron de robo, aunque no hacen mención de lo sustraído. De manera general, los anuncios sobre fuga de esclavizados y esclavizadas se solicitaba a los lectores información sobre su paradero, aunque en casos como este se solicitaba acudir a las autoridades para aplicar la ley. La siguiente, por favor. Otro ejemplo es el de la fuga de la Negra María, quien había huido de la casa de sus amos llevándose 4 cubiertos de plata. En este tipo de anuncio, los propietarios hicieron énfasis en dos aspectos: la manera en que las esclavas iban vestidas cuando huyeron y en sus características físicas. De María Josefa, la que huyó junto con otra mujer, se decía que era, cito,
alobada, pelilacio, ojos chicos, alta de cuerpo y de proporcionado grueso. De Eusebia Josefa, que era entrecanas, mediana de cuerpo, delgada, de ojos saltones y sin un diente en el lado derecho. Además, vestían enaguas y paños de colores. Por su parte, la Negra María fue descrita como alta y delgada, de color pajizo. Decía que llevaba enaguas blancas de holanes, de paño azul y blanco. La descripción de la vestimenta y de las características físicas era indispensable para que el anuncio resultara efectivo. Para quien leemos hoy estas fuentes, dichas descripciones constituyen testimonios valiosos sobre las corporalidades y actitudes y las formas de vestir, aspectos que pocas veces tenemos oportunidad de ver en otras fuentes. Por otro lado, también muestran que las y los conocimiento amplio sobre sus esclavas y sobre sus esclavos. Colonial eran menos rígidas y más maleables de lo que suele pensarse. Anuncios de huida de hombres y mujeres esclavizadas, cuando se llega a mencionar la calidad, se mantiene el uso de mulato y mulata y en menor medida de negro y de negra. Estas denominaciones, a veces confusas o contradictorias, reflejan una sociedad diversa en la que la condición de esclavizado o fugitivo no estaba determinada exclusivamente por los rasgos fenotípicos como el color de piel, uno de los más visibles y difíciles de describir. La multiplicidad de descripciones invita a pensar que para los anunciantes resultaba complejo describir a una persona en una sociedad con un mestizaje profundo y complejo. Por otro lado, los anuncios sobre fugas de hombres esclavizados también permiten conocer las tareas que desempeñaban y muestran que algunos aprovecharon los momentos en que estaban lejos de la vigilancia de sus amos para escapar. La siguiente, por favor. Por ejemplo, Francisco Guillermo, descrito como mulato esclavo, desapareció desde el último día de toros, según informó su dueño, el capitán don Esteban Gómez de Cosío. Otro caso es el de José Andrés Hernández, que huyó mientras aprendía el oficio de peluquero. Ambos aprovecharon su movilidad espacial y las oportunidades que les ofrecía el trabajo fuera del control directo de sus amos. Al iniciar esta presentación mencioné que la voz, entre comillas, que quedó plasmada en los anuncios fue la de los propietarios y propietarias, con algún toque de los editores. De ahí que sea necesaria, aunque sea una reflexión muy breve sobre ellas y ellos. El análisis de los anuncios permite sostener que las y los propietarios que usaron la prensa formaban parte de una élite que habitaba o tenía vínculos estrechos con la Ciudad de México. Estos amos y amas tuvieron la capacidad económica de adquirir y vender personas esclavizadas para realizar mayormente tareas domésticas y oficios que requerían ciertos conocimientos. Posiblemente, en su mayoría, eran letrados o tuvieron nociones suficientes para utilizar la prensa como herramienta. Finalmente, al acudir a la Gaceta y al Diario de México, eran conscientes de la capacidad de movilidad de sus esclavos, de ahí que lo anunciaran en el medio de mayor alcance para informar a un mayor número de personas sobre la búsqueda. La siguiente, por favor. Y bueno, pues a modo de conclusión, llego a 4 puntos. El primero es que la prensa novohispana fue un espacio de comunicación social más amplio de lo que tradicionalmente se ha considerado. A través de secciones como la de encargos, no solo circulaban notificaciones oficiales, sino también información sobre sectores populares y afrodescendientes que de otra manera apenas habrían dejado huella escrita. En segundo lugar, los anuncios de venta y de fuga de personas esclavizadas revelan tanto las prácticas de sujeción como las estrategias de resistencia. En ellos se observan las tensiones de un sistema esclavista en declive, donde las personas en cautiverio continuaban buscando su libertad y los propietarios intentaban conservar su control a través de los nuevos medios de comunicación disponibles.
En tercer lugar, las descripciones físicas y de vestimenta permiten reconstruir corporalidades y presencias afrodescendientes más allá de los estereotipos. Estos avisos muestran a mujeres y hombres con rostros, cuerpos, habilidades y vínculos específicos, en contraste con algunas representaciones idealizadas que tenemos todavía el día de hoy, o imágenes racistas que se conservan en otras fuentes como los cuadros de castas. Constituyen, por tanto, un valioso registro para la historia social y cultural de la esclavitud en la Nueva España. Finalmente, la voz que escuchamos en los anuncios es la de los propietarios y propietarias, pero también deja entrever la agencia de quienes fueron nombrados. Detrás de cada descripción, venta o búsqueda, se asoma, a mi parecer, la memoria de personas que negociaron, resistieron, se adaptaron o huyeron y que, aunque el registro documental haya sido producido por quienes las dominaban, su presencia se impone como testimonio de vida, como testimonio de movilidad y como testimonio de la búsqueda de la libertad en el mundo tardío colonial. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por compartir tan interesante presentación. Personalmente creo que llama mucho la atención esto de cómo los anuncios sobre fugas tienen más informaciones como esta necesidad de los amos por recuperar ese interés, ¿no? De recuperar a sus esclavos que brindan tantos datos y pues indirectamente pues sí nos acercan hacia los esclavos. Creo que también hay algo que me llama mucho la atención o que quisiera rescatar es esto que mencionaba sobre las agencias, que creo que es como el común denominador de lo que hemos tratado durante esta mesa, ¿no? El papel activo de los esclavos en este tema de la resistencia, en cómo ellos participan de esta dinámica del mercado esclavista para obtener su libertad de diferentes maneras. Y bueno, muchas gracias a los tres por sus intervenciones. Tenemos